A nombre de la Universidad de Guadalajara, del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, la División de Estudios Históricos y Humanos, el Departamento de Filosofía, la Maestría en Estudios Filosóficos y el Comité Organizador del Congreso Internacional de Teoría Crítica, les damos la más cordial bienvenida. Esta es la mesa número 10, la última mesa, en la cual vamos a trabajar los temas de teoría crítica, dialéctica y conocimiento. La dinámica de las ponencias, cada uno de los ponentes tendrá 20 minutos. Yo les avisaré por medio de un mensaje directo cuando falten 5 minutos y si veo que no terminan, ya les haré una interrupción breve, faltando un minuto para terminar. Al final de las ponencias vamos a dar otros 20 minutos para una ronda de preguntas directamente a los ponentes. Estas pueden ser abiertas con el micrófono, solamente tienen que pedir la palabra o por medio del chat. Ustedes las escriben y yo se las hago, se las leo a los ponentes. Entonces, sin más, le voy a dar la palabra a Santiago Juárez de la Universidad de Guadalajara, quien se presenta con la ponencia Una lectura del epicureísmo desde la dialéctica de la ilustración. Adelante, Santiago, prende tu micrófono, tienes el uso de la palabra. Muchas gracias. Bueno, pues agradecer a las organizadoras y organizadores del Congreso y agradecer el espacio. Bueno, yo voy a hablar, como ya se dijo, de una lectura del epicureísmo desde la dialéctica de la ilustración. Esta ponencia forma parte de un proyecto de investigación de posgrado que se está gestando actualmente y que, bueno, se plantea retomar la dialéctica de la ilustración tal como la caracterizan Adorno y Horkheimer para recuperar la propuesta de Epicuro como un pensamiento crítico con la ilustración, pero que también al mismo tiempo encarna las ambivalencias y contradicciones inmanentes pues propias del devenir histórico del iluminismo, ¿no? Entonces, por supuesto, le queda por delante mucho trabajo a este tema, pero espero sobre todo aquí pues ser sugerente, ¿no? Lo que haré es abordar primero cómo parto de una lectura del epicureísmo como una filosofía crítica. Luego desarrollaré dos líneas principales de mi investigación. La primera es, desde luego, la crítica al destino, también entendida como la crítica a la necesidad o al determinismo. La segunda línea corresponde a la desmitificación y cómo esto se caracteriza en la ilustración como promesa de desencantar el mundo, pero que ella misma da un vuelco al mito. Claro que estas dos líneas de crítica se entrelazan y a la vez se encuentran con otros aspectos de la filosofía epicúrea, pero digamos, hago estas separaciones incluso analíticas, pero para poderlas exponer adecuadamente, ¿no? Por ejemplo, está claro que una consideración muy profunda de la crítica al determinismo naturalista es una crítica a este tipo de teoría que tanto se entiende como exclusiva, se concibe una explicación exclusiva, pues dura caer en mito. Y por último, intentaré mostrar rápidamente cómo en el epicureísmo ya podemos observar elementos propios de la racionalidad ilustrada, como la equivalencia, el intercambio y la conciencia abstracta. Y bueno, me gustaría primero dejar en claro que acudo tanto a Marx como a Francine Markovits como puntos de partida desde los cuales podemos obtener una lectura del epicureísmo como una propuesta crítica y al mismo tiempo como una propuesta radicalmente ilustrada. Y bueno, recordemos lo dicho por Marx en su tesis doctoral de que Epicuro era el más grande ilustrado griego. Y un poco de esa declaración nace el interés de este proyecto, porque Marx ve por una parte el potencial crítico de Epicuro y por otra parte ve cómo la forma de proceder del epicureísmo es propia de la conciencia que asimila y subsume a su objeto y en ese proceso le olvida que de una manera similar se va a caracterizar la crítica que le va a hacer a Hegel siguiendo a Feuerbach en los manuscritos de París. Y bueno, la originalidad de la lectura que Marx hace de Epicuro consiste en que fue el primero en leer el epicureísmo desde sus tensiones y sus elementos conflictivos internos. Lo que Marx hizo, por usar las palabras de Francine Markovits, la obra a la que me voy a estar refiriendo, dejen aclarar esto,
En el caso de Marx es la tesis doctoral, en el caso de Francine Markovits es Marx en el Jardín de Epicuro. Esas son las obras principales. Por usar palabras de Francine Markovits, lo que hizo Marx no fue retomar el epicureísmo como un materialismo, sino que hizo una lectura materialista del epicureísmo. Y claro, Hegel siempre está de fondo, ¿no? Esto se debe sobre todo a un aspecto de su análisis, que es que no se concentra Marx tanto en el átomo como principio, como arjé o como parte mínima de la materia, sino que se concentra en el clinamen, en la declinación o desviación del átomo como una lógica de la contradicción. La palabra lógica no es la que más me agrada para este contexto, pero digamos, el clinamen como un operador de la contradicción, si así se quiere ver, de la contradicción, del desplazamiento, que se niega a llegar a la particularidad o totalidad completa y fija. Entonces no se puede, entonces más bien se puede decir que Marx desplaza el punto de partida desde el cual vamos a leer Epicuro, no partiendo del átomo, sino del clinamen, como punto de apoyo. Y desde esta nueva perspectiva es que se posibilita otras lecturas. En este sentido, Marx concibe el clinamen como un operador crítico. Y como parte de esta inversión de darle prioridad al clinamen sobre el átomo, es que no se entiende el movimiento de desviación como un momento secundario del átomo, una vez que éste ya está constituido, es decir, como si el átomo ya estuviera perfeccionado antes de la declinación, sino que es esta desviación del átomo su propia naturaleza. De lo contrario, caeríamos en el error de Cicerón, señalado por Marx, de que el clinamen aparece como un capricho sin causa. Como bien señala Marx, esto sería cometer el error de darle causa a un principio o pedirle causa a un principio, ya que el clinamen es el movimiento incausado del átomo precisamente como principio, y es parte de la constitución o incluso desarrollo del átomo. Sin clinamen no hay átomo estrictamente hablando. El clinamen nos hace ver que la contradicción es algo intrínseco en el átomo, que la contradicción es para el epicureísmo una condición interna de toda identidad. Y bueno, entonces, teniendo en cuenta todo esto, el clinamen como operador crítico, es el clinamen el que recorre toda la propuesta epicúrea. Digamos que la filosofía epicúrea va declinando, va planteando una serie de contradicciones internas. Es una filosofía que no busca su integración o la sistematización. Y ahí podemos incluso encontrar un punto en común con la teoría crítica, que es que una de sus críticas al saber en la ilustración es contra la idea de sistema, ¿no? De hecho, bueno, de esto se trata el último capítulo de la tesis doctoral de Marx, de cómo Epicuro se niega a cerrar su filosofía en un sistema, ¿no? Entonces, por todo esto, digamos, Markovits ve en Epicuro a un crítico de la razón. Y esto nos enlaza ya a la primera línea de la investigación, que es la crítica al destino. Epicuro, en su carta a Pítocles, dice que la racionalización que hacen de la naturaleza los astrónomos es una astucia propia de ser escuchada por esclavos y puede convertirse en una técnica de sometimiento. Epicuro, consciente de esto, ataca el determinismo naturalista, que es tan solo la nueva cara del destino, como una nueva forma de limitación de la libertad humana. Hace en su carta a Meneceo la confesión de que al menos con los dioses de mitos anteriores se podía negociar, por ejemplo, por medio de sacrificio, algo que no es posible con el determinismo científico o con el determinismo naturalista, ¿no? Por su parte, Adorno y Horkheimer han elaborado una crítica a la necesidad. Para caracterizar dicha crítica hablaré rápidamente de dos motivos. Bueno, yo sé que muchos aquí ya dominan estos temas y han salido a colación en varias mesas de este congreso, entonces lo diré muy rápido. Primero, la necesidad histórica o la fatalidad de la repetición. A estos autores pues, es bien sabido que les causó un profundo impacto el evento del Holocausto por obvias razones, y buscaban una forma de pensar estos hechos sin entenderlos como un evento aislado dentro de la modernidad, pero tampoco como una total identidad con la lógica del proceso histórico. De hacer esto último no se distinguirían las particularidades de estos eventos
pero también estarían resignándose a la necesidad de la barbarie, sin la posibilidad de pensar o construir un nuevo estado de cosas. El otro motivo es la forma que adquiere el saber con la ilustración. La propia ciencia también reproducía este aspecto mítico al pensar la naturaleza como algo predecible y calculable. Para la ciencia, tanto como para la teleología histórica, no había nada nuevo bajo el sol. Y esta visión técnica del mundo iba acompañada de la inversión con el mundo de cosas. El determinismo implica un sometimiento del ser humano a las leyes naturales externas, con el trabajo como una actividad que se vuelve ajena al propio trabajador en la modernidad. Las cosas que el ser humano ha creado ahora le dominan a él. Es decir, aquí comenzamos a ver pues las similitudes entre la propuesta de Adorno y Horkheimer con el epicureísmo y cómo un abordaje desde ahí pues está abriendo nuevos caminos para la lectura de esto último. Por otra parte, la canónica de Epicuro también está construida como una crítica al determinismo de la explicación exclusiva o explicación única. Para el conocimiento desde el epicureísmo, las múltiples explicaciones se aceptan aunque sean contradictorias, si ambas pueden dar cuenta del fenómeno. La única contradicción que no se admite es la del fenómeno con la explicación, pero no entre las explicaciones mismas. La carta a Pítocles es una serie de explicaciones diferentes y contradictorias para explicar los mismos fenómenos celestes. Para Epicuro, desechar una explicación a favor de otra cuando ambas explican con la misma efectividad un fenómeno es una insensatez. De aquí se articula esto con la crítica al determinismo, porque esto es, para Epicuro, querer imponer tareas a la naturaleza. Es decir, la explicación única es imponer tareas a la naturaleza. También aceptar múltiples hipótesis evitaba que los fenómenos celestes perturbaran al ser humano. Epicuro tenía por preocupación la tranquilidad o ataraxia del sujeto que explica, por lo que una preocupación ética no tenía menor importancia a la hora de abordar estos fenómenos. Marx nos habla en su tesis doctoral de la posibilidad abstracta en Epicuro, que es propia de la conciencia que busca explicar y que busca su imperturbabilidad, es decir, su ataraxia, y esta posibilidad abstracta en contra del determinismo y la necesidad es lo que abre la posibilidad de las múltiples explicaciones, es decir, de lo diferente, de la diferencia. Y bueno, a partir de aquí podemos pasar a la segunda línea de investigación, que es la de desmitificación. Acabamos de revisar la crítica a la explicación única. Podemos empezar por aquí, ya que toda teoría o filosofía que se considera exclusiva es mítica. En parte, la ataraxia está relacionada con evitar la superstición. Es preferible la multiplicidad de hipótesis que ver en los astros motivos para la superstición, ya que son objetos que por su distancia se resisten a nuestra completa aprehensión, sobre todo en aquella época, ¿no? Obvio. Con el epicureísmo no solo podemos ver la clara intención de desmitificar el mundo en el contexto de la ilustración griega, sino que vemos una postura ilustrada más radical. Epicuro alcanza a reconocer lo que de mito conserva el pensamiento de su tiempo. Con esto regresamos una vez más a las múltiples hipótesis, ya que el determinismo naturalista representa este vuelco al mito que caracteriza la dialéctica de la ilustración. Similar a lo que han desarrollado Adorno y Horkheimer, la razón que el ser humano había tomado como instrumento para comprender el mundo y apoderarse de él, dominarlo, en esta relación de saber-poder, lejos de empoderarle y llevarle al desencantamiento del mundo, lo lleva a un nuevo mito cuyas consecuencias son semejantes. Para los autores alemanes, el mito se disuelve en ilustración y a su vez la ilustración en cuanto juez cae en el hechizo mítico. Estoy parafraseando casi literal, pues obviamente fragmentos de la obra dialéctica de la ilustración. El deslizamiento que tiene la superstición en el destino, el deslizamiento que tiene la superstición en el destino al determinismo naturalista es una prueba de la ética de la ilustración. Horkheimer y Adorno describieron como la forma en que todo intento, abro cita, todo intento de quebrar la coacción natural, quebrando la naturaleza, cae tanto más profundamente en la coacción que pretendía quebrar, cierro cita. La explicación racional no es garantía de la liberación humana. Epicuro en esta avanzada contra la
Parece que perdimos un momento a Salvador. Vamos a ver si se vuelve a conectar. Ahí está nuevamente. Te perdimos un segundo la conexión, Santiago. Por favor, prende tu micrófono y continúa. Perdón, no sé en dónde me quedé. Bueno, la explicación racional es garantía de la liberación humana. Epicuro en esta avanzada contra la propia razón es una prueba misma de lo que los autores de la escuela de Frankfurt entendieron como el pensamiento que se violenta a sí mismo, y a su vez, tal como había descubierto Marx al reflexionar sobre la posibilidad abstracta en el filósofo griego, es también el epicureísmo un proyecto en el que la razón busca salvarse a sí misma. Vemos cómo pasamos del determinismo de los dioses al determinismo de las leyes naturales. Epicuro desprecia todo aquello que también es ser humano y lo que le perturba por medio de la superstición. El grado puede sin denunciar las formas del mito. Busca renunciar al poder de las deidades y a los sistemas filosóficos que buscan colocar a un ser trascendental como sujeto y juez. Deleuze, en su lógica del sentido, Deleuze en lógica del sentido le dedica un apéndice a Lucrecio, y ahí él alcanza a ver esta cuestión de la desmitificación y afirma que Lucrecio ya tiene claro que, abro cita, los acontecimientos que ocasionan la desdicha de la humanidad no son separables de los mitos que los hacen posibles. Y bueno, ya me acerco al final, ahora tenemos que ver como quien dice la otra cara de la moneda. Ya vimos los aspectos críticos del epicureísmo, pero hace falta ver cómo el epicureísmo ya adelanta algunos aspectos positivos claves de la Ilustración. Primero, con la cuestión de la equivalencia y el intercambio. Habíamos dicho que Marx cambiaba de punto de perspectiva, se desplazaba del átomo al finamen, pero si regresamos de nuevo al átomo como equivalente general de todos los cuerpos, que se diferencia del vacío, que es a su vez equivalente general del espacio de los lugares, el Epicuro ya se nos presenta como una filosofía de las equivalencias, como más tarde serán la ciencia y las filosofías modernas. Esto lo alcanza a ver muy bien Markowitz, por ejemplo. El átomo cumple la función del dinero o la lógica como formas de equivalencia general abstractas que borran las particularidades concretas de los objetos. Abro una cita de Markowitz: equivale a convertir el atomismo en la posible traducción de cualquier sistema. Cierro cita. Y bueno, esto también es un motivo recurrente en Adorno y Horkheimer. Cuando Epicuro habla de los simulacros, es decir, los átomos que se desprenden de los cuerpos y chocan con los átomos de nuestros sentidos, es la forma del átomo como equivalente general lo que hace posible tal intercambio. Un segundo aspecto es a partir del átomo como una representación del sujeto moderno, que quizás es como el lugar más común, ¿no? Con el tercer movimiento del átomo, según Epicuro, es decir, la repulsión, o sea, cuando dos átomos se encuentran y de estos choques se forman los cuerpos compuestos, Marx vio en la repulsión también otros aspectos como el contrato y la amistad, ¿no? Haciendo ahí, llevando el ámbito de los individuos humanos, ¿no? El epicureísmo se nos presenta también como una filosofía del contrato y la convención. Esto se relaciona con la ya mencionada equivalencia de las hipótesis, pero también con la visión convencional del lenguaje que tenía Epicuro. Incluso valdría la pena mencionar a Onfray, quien ve en el jardín de Epicuro una antirrepública, esto contra Platón, por supuesto, en donde hombres, esclavos, mujeres y, bueno, cualquier persona podía relacionarse libremente. O sea, con Onfray, me quedan 3 minutos, voy a apurarme. Con Onfray vemos ya cuestiones más prácticas que se dan en el contexto, ¿no? De Epicuro. Por último, es la cuestión de la posibilidad abstracta. La posibilidad abstracta en Epicuro antes fue vista como la posibilidad de lo diferente, pero en sus cuadernos sobre filosofía epicúrea, estoica y escéptica, Marx ve en la posibilidad abstracta también el movimiento de asimilación y olvido del objeto propio de la conciencia abstracta. Debido a la posibilidad abstracta, el pensamiento en el epicureísmo, según Marx, se comporta de la misma manera, de la misma forma que la ficción, suprimiendo por completo a su objeto, a la naturaleza. En este sentido, la equivalencia de las hipótesis, en tanto que equivalencia, renuncia al objeto. Vemos cómo el epicureísmo contiene pues muchas ambivalencias. La misma equivalencia de las hipótesis es la que salva al humano de la superstición ante los astros y es la que al mismo tiempo convierte su conciencia en una conciencia abstracta.
De nuevo vemos aparecer el clinamen como una forma de contradicción interna. Esa es la riqueza de la filosofía epicúrea, porque son contradicciones o tensiones que no buscan ser resueltas, integradas o conciliadas. Ya para concluir, solamente decir que vemos cómo el epicureísmo lleva su tarea desmitificadora al punto de hacer una crítica a la ilustración y al determinismo racionalista, y vemos cómo a su vez se adelanta como ilustración griega a aspectos de la modernidad. Medio de una lectura desde la dialéctica de ilustración es ubicar a Epicuro no solo como el más grande ilustrador griego, sino como un crítico temprano de la propia ilustración. Y quizás en este último valoró Marx su grandeza. Bueno, más que citar a Adorno y Horkheimer o hacer comparaciones explícitas entre ellos y el epicureísmo, que algo de eso también hice, me interesaba más bien abordar el epicureísmo desde esta propuesta y bueno, espero haber sido claro en esto. Y pues bueno, por mi parte es todo. Muchas gracias. Excelente, Santiago. Muchas gracias por tu excelente exposición. Nos presentas una idea bastante original y sugerente. Seguramente habrán algunas preguntas. Si alguien tiene preguntas, inquietudes, las puede ir escribiendo en el chat y al final de las ponencias las retomamos. Ahora le voy a dar la palabra a Jonathan García Reina, quien nos va a presentar una ponencia titulada Hacia nuevos encuentros entre pragmatismo y teoría crítica. Una lectura paralela entre Herbert Marcuse y Richard Rorty. Entonces, Jonathan, tienes el uso del micrófono. Adelante, por favor. Gracias. Gracias, Paco. También gracias a todos ustedes por estar aquí y a los organizadores, principalmente a Dinora, por otra vez rifársela con un evento tan bueno. Y ya, pues esta es la última, entonces sabemos que todo fue muy bueno. Bueno, sí, es el título de mi ponencia. Voy a empezar, el tiempo es corto. Hacia nuevos encuentros entre pragmatismo y teoría crítica, una lectura paralela de Herbert Marcuse y Richard Rorty. La relación entre teoría crítica y pragmatismo americano ha sido una de tensiones continuas y recíprocas. Desde el espíritu abiertamente reformista y antirrevolucionario del pragmatismo, hasta la famosa acusación de racionalidad instrumental de la teoría crítica a la obra de Dewey. Ahí está el trabajo de Horkheimer. En ese trabajo exploro un horizonte alternativo en el que los contrastes entre ambos proyectos intelectuales sean menos antitéticos y posiblemente más fructíferos. Y además también es alternativo a Habermas. Para ello, tomaré de causa ejemplares el trabajo de dos de sus más importantes autores, Marcuse y Rorty. Por razones de espacio, no ofrezco un análisis conceptual exhaustivo, sino una narrativa paralela de encuentros y desencuentros que atraviese los siguientes 3 puntos nodales. El primero es el potencial político de la imaginación utópica. El segundo, la cuestión de la naturaleza humana en conexión con los fundamentos normativos del progreso social. Y tercero, es el papel político del arte, en especial de la literatura. Mi objetivo es, por un lado, mostrar una posible rearticulación pragmática del aparato conceptual de Marcuse, y por otro, una radicalización de la propuesta metafilosófica de Rorty, ¿no? Pragmatizar a Marcuse, radicalizar a Rorty, ¿no? En síntesis. Mi interés no está en discernir quién está bien y quién está mal, sino en una cuestión más orientada a una praxis pluralista, a saber, se pueden articular esperanzas más revolucionarias en contraste a meramente institucionales, bajo un paradigma plenamente contingente y no fundacional. Bueno, pues espero responder en la afirmativa, o por lo menos sugerir la afirmativa. Comenzaré con las 3 convergencias no triviales entre Marcuse y Rorty. La primera es el pensamiento utópico. El más importante acuerdo para los fines de mi argumento es que los dos reivindican la importancia histórica y contemporánea del pensamiento utópico. Más que eso, en sus propias propuestas utópicas, dispersas sistemáticamente a través de sus trabajos, hay sustanciales encuentros en influencias intelectuales y en conceptos clave. Ambos pretenden sintetizar a su propio modo las fuerzas históricamente en tensión del racionalismo ilustrado con el romanticismo. Tanto en el proceso como en el objetivo de la utopía le otorgan un papel central a la fuerza crítica de la persona libre, autónoma, capaz de pensar y de imaginar un futuro a expensas de los consensos y hábitos de la sociedad que habita. Es decir, ambos creen que para llegar a la utopía es necesaria la intervención de la esfera privada de las personas libres
y que el fin de la utopía es un futuro en donde esta libertad de poder ser uno mismo sea la normalidad, ¿no? De explorar nuestros deseos, fantasías e idiosincrasias. Este componente romántico está sintetizado con la función de la razón ilustrada de transformar nuestras condiciones materiales a través del progreso científico y tecnológico. Ambos afirman, pues, que el individuo autónomo es tanto causa como el resultado de un proceso histórico, político y social que supone el uso solidario de nuestras capacidades materiales y tecnológicas. La segunda convergencia es la maleabilidad de la naturaleza humana. Conectado a lo anterior, hay un acuerdo en que la posibilidad de cambios hacia realidades sociales cualitativamente distintas a las anteriores está anclada en la gran maleabilidad social de la especie humana. Para los dos, el hábito reaccionario de justificar el status quo con base en los deseos e intereses actuales son resabios de la metafísica prehegeliana. La potencia de la época de las revoluciones en Europa y del subsecuente giro historicista en la filosofía nos obligan a vernos como seres radicalmente sociales y abren un abanico de futuros potenciales que, como dice San Pablo, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado y ninguna mente imaginado. El cambio social no es un simple cambio en las interacciones sociales de una naturaleza humana gruesa que les preexiste, sino que es un cambio profundo en la manera en la que nos concebimos, en los intereses y valores que sostenemos como fundamentales y hasta en nuestros deseos más íntimos. Tanto la tesis de la maleabilidad social de la especie humana como la reivindicación del pensamiento utópico terminan casi naturalmente en una tercera convergencia: la defensa del potencial político del arte, en especial, como dije, de la literatura, en la cual los dos estaban específicamente interesados. Marcuse, influenciado explícitamente por Adorno, se desprende de la estética marxista ortodoxa y del realismo socialista. De acuerdo a esta escuela crítica, la del realismo socialista, el poder político del arte reside en que muestre la realidad social tal cual es, como una lucha entre dos clases sostenida entre una opulenta clase burguesa y una oprimida clase trabajadora, ¿no? Ese es el realismo socialista. El trabajo revolucionario artístico consistiría en mostrar con herramientas estéticas, el lenguaje literario, el lenguaje cinematográfico, etcétera, lo que la crítica marxista ya reveló en su análisis teórico. En clara oposición a esto, Marcuse regresa más a una concepción kantiana de la experiencia estética como un juego libre entre las facultades de la imaginación y el entendimiento. De acuerdo al proceso de la experiencia estética desarrollado en uno de sus últimos trabajos, La dimensión estética, antes de fallecer, el proceso de la experiencia estética es este. En primer lugar, la obra de arte sublima el contenido de la realidad en la forma estética negativa. A su vez, niega y denuncia la realidad dada al contrastarla con la posibilidad latente de una humanidad y una existencia pacificada. Posteriormente, la percepción o experiencia estética desublima la formalidad de la obra de arte en nuevos sentimientos, juicios y pensamientos. Ahora bien, Rorty no elabora una teoría estética ni una teoría del arte en sentido estricto. De hecho, argumentaría en contra de la necesidad de desarrollar una teoría al respecto, aunque no argumentaría en contra de la utilidad de una teoría. Es distinto. Con todo, Rorty famosamente le otorga al arte un énfasis en los géneros narrativos, la novela, incluso el periodismo, el reporte antropológico, etc. Un papel central a nuestro progreso ético-político, muy por encima de la teología y el catecismo e incluso de la filosofía. Dado que la visión ética de Rorty se encuentra en general bajo la línea británica del progreso moral como educación de los sentimientos, el impacto profundo de la experiencia estética frente a aquello que por lo regular el orden social existente intenta barrer por debajo de la alfombra, racismo, machismo, la obscena desigualdad económica, etcétera, tiene un poder transformador en la manera en que nos concebimos actualmente y la manera en que concebimos el pasado y el futuro. Rorty afirmaría enfáticamente lo dicho por Marcuse, que el arte tiene una función imperativa, las cosas deben cambiar. De esta manera, ambos se oponen a la visión lógica positivista de que el arte es un lenguaje no cognitivo. Por supuesto que se puede hablar de verdad y de conocimiento en la experiencia estética. La imaginación artística es una evocación desde los dolores actuales a una razón futura emancipadora, ¿no? En ese sentido, Rorty recupera la famosa frase de Shelley en La defensa de la poesía: la imaginación es el instrumento principal del bien moral. Bueno, ahora pasemos a lo que considero que son contrastes fructíferos entre ambos.
En primera, voy a mencionar dos, que es el terreno de la normatividad. Es decir, podemos hablar de validez universal al argumentar a favor o en contra de cierto cambio social. Bueno, Marcuse, como buen hegeliano, piensa que el mundo no puede brindar un fundamento normativo último porque nuestro entorno material está continuamente cambiando por los procesos de la historia. El fundamento, pues, lo brinda la naturaleza humana, que Marcuse rescata de su interpretación particular del psicoanálisis en Eros y Civilización y en el ensayo sobre la liberación, particularmente en la primera sección, que se llama Una base biológica para el socialismo, ¿no? Esto es una cita de Marcuse. La moralidad es una disposición del organismo que tiene quizás sus raíces en el impulso erótico a la oposición a la agresividad para crear y preservar unidades cada vez mayores de vida. Entonces tendremos un fundamento instintivo para la solidaridad humana. Así es como basa, digamos, la solidaridad. Y si estuvimos ayer en la ponencia de Alfonso García, precisamente es una de las cosas que argumentó el ponente. Ahora, la maleabilidad social de la especie puede penetrar hasta la naturaleza humana. O sea, que hay una naturaleza humana no significa que no sea maleable. Es decir, como ya se dijo en varias intervenciones, la cultura se convierte en segunda naturaleza. En este contexto, ¿no? Del grosso del trabajo de Marcuse, la sociedad industrial avanzada crea una jerarquía de necesidades esencialmente conservadora y represiva, que nos obliga a suprimir con nuestro consentimiento el impulso profundo de armonizar progresivamente el principio de realidad con el principio de placer. Ojo, armonizar progresivamente, pero no creo que en algún momento vayan a ser totalmente armónicos, el principio de realidad con el principio de placer. De nuevo, Eros de Civilización. Otra cita. A menos que la rebelión no alcance a esta segunda naturaleza, a menos que toque estos modelos insertados en lo profundo, el cambio social seguirá siendo incompleto. Es en este rompimiento radical con las necesidades represivas del orden dado que Marcuse basa su teoría estética. El arte, en última instancia, es, aquí otra cita, la universalidad del arte no puede basarse en el mundo y en la visión del mundo de una determinada clase, como creían los realistas socialistas, puesto que el arte entrevé un universal concreto, la humanidad, ¿no? Universal concreto, la humanidad, que no puede incorporar ninguna clase en particular. La inexorable maraña de alegría y tristeza, de euforia y desesperación, eros y tánatos, no puede disolverse en la problemática de la lucha de clases. De nuevo, fundamental el poder crítico del arte en una teoría de la naturaleza humana de corte freudo-marxista. Marcuse fundamenta la necesidad racional del socialismo en lo que famosamente llama necesidades verdaderas y necesidades falsas. Esto viene en El hombre dimensional, voy a citar. ¿Qué tribunal puede reivindicar legítimamente la autoridad de decidir entre necesidades falsas y verdaderas? ¿No? Esta es la pregunta del millón, ¿no? O sea, ¿quién decide cuáles son las necesidades falsas y verdaderas? Principalmente si nos llamamos demócratas, ¿no? Dice Marcuse, en última instancia, la pregunta sobre cuáles son las necesidades verdaderas o falsas solo puede ser resuelta por los mismos individuos, pero solo en última instancia. Esto es, siempre y cuando tengan la libertad para dar su propia respuesta, la libertad para dar su propia respuesta. Mientras se les mantenga en la incapacidad de ser autónomos, mientras sean adoctrinados y manipulados, hasta en sus mismos instintos, su respuesta a esta pregunta no puede considerarse propia de ellos. Por lo mismo, sin embargo, ningún tribunal puede adjudicarse en justificar el derecho de decidir cuáles necesidades deben desarrollar y satisfacer. Por lo pronto, nadie puede decidir hasta que seamos completamente libres. Bueno, pues esta idea también lo dijo Alfonso García muy pertinentemente, que esta idea de la validez universal que emana de una idealización de lo que concluirían en última instancia las personas realmente libres, es un puente que conecta a Marcuse con Habermas. Y es precisamente a la formulación de este último de Habermas, porque, bueno, Rorty no responde directamente a Marcuse, por supuesto, a la cual critico directamente, pero creo que sus críticas se avalan aquí. Ya veremos. En pocas palabras, Rorty nos pide distinguir entre extensión universal y validez universal. La extensión universal sería la observación contingente de que cierta condición social deseable, por ejemplo, los valores democráticos, existentes a la cual, se pueden extender mutatis mutandis a toda la especie humana y a nuestras relaciones globales. Una cosa es decir, los valores democráticos se pueden extender en principio, ¿no? Y otra cosa es la validez universal, que es apelar a una fuerza normativa externa, en este caso la naturaleza humana, a nuestros horizontes justificativos realmente existentes,
a la cual estamos obligados a sentir, so pena de ser llamados irracionales, ¿no? Para Rorty, la noción de justificación es plenamente sociológica. Y posiblemente sea uno de sus tesis más controversiales, digamos, pero también más distintivas. Rorty redescribe la validez universal como consenso de personas libres, ¿no? O sea, lo que Marcuse dijo arriba. La redescribe como la apelación a un mejor futuro, a una extensión del nosotros empírico, o en palabras de este trabajo, a un nosotros utópico más deseable, que promete una vida más feliz, más plena, más libre e inclusiva, ¿no? Esta es una redescripción, digamos, no fundacionista. Reemplaza, pues, la validez universal y el sentido fuerte o clásico de razón que supone por una indicación pragmática a una mayor deseabilidad de esta u otra propuesta. Nos propone que apelar a una mayor deseabilidad de un propuesto nuevo estado de cosas sea suficiente, y a este nivel la apelación a la validez universal puede ser prescindible. Bueno, esto por supuesto es muy controversial y no hay tiempo de defenderlo, solamente como poner los contrastes en la mesa. Ahí están. El segundo contraste es el proceso hacia la utopía. Me quedan 6 minutos, entonces voy bien. Bueno, hasta ahora puede dar la impresión que presento a Rorty como un radical, y bueno, por supuesto que no lo es, ¿no? Cualquier persona que conoce su trabajo sabe que no es así. Rorty fue un muy cómodo liberal demócrata americano, cuyas esperanzas de revertir los estragos sociales del capitalismo, que él aceptaba, porque pues no sé, son innegables, la capacidad de revertirlos estaban en las instituciones liberales ya existentes, ¿no? Principalmente el amado estado de bienestar, ¿no? Sublime. Ahora, quiero aclarar que mi lectura de Rorty es análoga a la lectura que la teoría clásica, crítica clásica, hizo de Freud. Es decir, me parece que otorga posibilidades teóricas mucho más radicales que las que el mismo autor se atrevió a inferir. Sin embargo, en uno de sus momentos más sensatos, escribió que sus preferencias políticas dependen, y cito, en que las democracias constitucionales ricas del Atlántico Norte ya existen los instrumentos de perfeccionamiento, que las instituciones de las sociedades contemporáneas no necesitan ser desenmascaradas en el sentido de ideología de Marx, sino más bien que se les aplique con valentía y que la buena suerte los apoye, ¿no? Un gran liberal, venga. Al final dice, una apreciación de esta clase es arriesgada y tal vez errónea, pero lo que demostrará que es errónea no serán los planteamientos universalistas y las estrategias teóricas fuertes, como Habermas, sino solo el constante ensayo y error. Bueno, pues constante ensayo y error ya hubo. Y es aquí, precisamente en este último comentario que hice un poco irónico, donde el aparato crítico, digamos, no solo de Marcuse en general, de la teoría crítica, la crítica cultural y sociológica, nos provee con leña empírica para realizar una crítica inmanente a la propuesta rortiana. Vivimos en tiempos críticos, ¿no? Y también con esto preparo las conclusiones, y es un tono un poco más militante porque, digamos, ¿por qué importa todo esto, no? Todo eso que acabo de decir. Como dije, vivimos en tiempos críticos en que, como dice Jorge Richman, el famoso ecosocialista, lo que es políticamente necesario es políticamente imposible, ¿no? O sea, una frase devastadora. Lo que es políticamente necesario es políticamente imposible. Los dispositivos unidimensionales del capitalismo avanzado, teorizados por el marxismo crítico, han hecho su trabajo. Actualmente no hay un modo de producción existente que sea adversario del capitalismo. Todo el mundo es capitalista. Esto se refleja inevitablemente en nuestras producciones culturales, en lo que el crítico cultural Mark Fisher llama la cancelación del futuro. El ethos del fin de la historia se ha apoderado incluso de nuestra imaginación, de tal forma que ya no podemos ni siquiera evocar una alternativa al capitalismo. Tras los intentos fracasados del liberalismo de poder maniobrar las contradicciones estructurales entre el capitalismo y los valores democráticos, ¿no? Debido a la crisis climática, la desigualdad económica mundial que se traduce en desigualdad política, la mercantilización de todas las esferas de la vida, la destrucción de la vida privada por la forma de mercancía, la estandarización del outsourcing, el crecimiento de la ansiedad, depresión y otras enfermedades mentales por las condiciones precarias, cada vez más precarias, de inseguridad del neoliberalismo, y bueno, le podría seguir, pero creo que en un congreso como este pues está de más, ¿no? Debido a estas circunstancias se vuelve urgente, en mi opinión, porque no podemos entregarnos al pesimismo y a la melancolía de la izquierda, volver a un ethos utópico, de carácter negativo, de aquel famoso concepto de negación determinada.
Y lo que yo la conclusión es que volvamos a usar la imaginación utópica sin importar que nuestras herramientas teóricas sean fundacionistas y universalistas o bien contingentes y etnocéntricas, ¿no? Para los que las apelaciones a una justificación universal ya no nos convencen, no importa, o sea, aún hay un espacio para radicalizar nuestra imaginación, ¿no? Y por eso mi interés era un llamado a una praxis pluralista, a darnos la mano porque tenemos los mismos dolores y los mismos intereses políticos. Y bueno, eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, Jonathan. Muchas gracias por la claridad. Gracias por respetar el tiempo. Una excelente mezcladura, un buen par de autores que forman los ingredientes de un buen cóctel Molotov, quizá. Ahora vamos a darle la palabra a Jennifer López. Por favor, tengo entendido que tú nos vas a compartir una presentación, así que puedes ir activando tu pantalla, compartir pantalla. Jennifer nos va a presentar una ponencia titulada Empirismo lógico y teoría crítica. Un acercamiento desde la obra de Otto Neurath y Max Horkheimer. Entonces, adelante, Jennifer, tienes el uso de la palabra. Y ya sabes la dinámica. Listo, yo solamente si me confirman si pueden ver mi pantalla. Sí, ya la vemos, se ve bastante bien. Ok, entonces comienzo. El trabajo que yo aquí presento se llama Empirismo lógico y teoría crítica, un acercamiento desde Otto Neurath y Max Horkheimer. Todo esto, digamos, el principal objetivo es mostrar las divergencias y las convergencias que hay entre el pensamiento de Otto Neurath como miembro del movimiento del empirismo lógico y de Max Horkheimer como miembro de la teoría crítica. Todas estas observaciones van encaminadas hacia una filosofía política de la ciencia que espero poder discutir al final de la presentación. Pues bien, para discernir un poco esta visión general acerca de una contraposición muy tajante entre empirismo lógico y teoría crítica, creo que es importante responder la siguiente pregunta desde tres aspectos. La pregunta es, ¿qué comparten histórica y geográficamente el empirismo lógico y la teoría crítica? Y lo primero es que comparten un espacio geográfico. Tienen a Europa como un espacio geográfico en común, particularmente el Imperio Austrohúngaro y Alemania, pero también comparten un escenario del que son testigos, del que son partes, que tiene que ver con las guerras mundiales, con el desarrollo científico, y eso es importante porque nos dice las motivaciones para que ellos fueran críticos, las motivaciones para las producciones teóricas de cada autor dentro de su movimiento, pero también pone de relieve que uno de los ejes directrices en esta exposición pues es la ciencia, ¿no? Es una crítica a la ciencia. Y por último tenemos el aspecto que tiene que ver con su estatus como refugiados. Ellos son exiliados a causa de la guerra, y es interesante mostrar cómo es que el papel de desplazamiento es diferente para cada movimiento, ¿no? En el caso del empirismo lógico, ellos no migran en conjunto, y habría que ahí diferenciar la concepción científica del mundo estando en Europa y la concepción heredada una vez que están en Estados Unidos, y a diferencia de la teoría crítica de los miembros de la Escuela de Frankfurt, que, digamos, se trasladan en conjunto, tienen un lugar en donde trabajar y además tienen un lugar a donde regresar después de la guerra, ¿no? Cosa que no tiene el empirismo lógico, y creo que eso marca una diferencia muy importante respecto al ocaso y desarrollo de cada movimiento. Bien, caractericemos de manera muy sucinta qué es la concepción científica del mundo. Esta no es una propuesta únicamente de Neurath, ¿no? Recordarán, o bueno, más bien sabrán ustedes que es, digamos, es el resultado de todo un proceso, de todo un movimiento que es el Círculo de Viena. Y entonces, para mí es importante mostrar esta concepción porque nos da una idea acerca de uno de los fines que comparte con la teoría crítica, ¿no? Que es entender, comprender y transformar el mundo. Entonces, la concepción científica del mundo es empirista porque solo reconoce oraciones de la experiencia y oraciones analíticas de la lógica y de la matemática, y se distingue de un empirismo anterior justo porque hace uso del análisis lógico. El movimiento por la unidad de la ciencia o la ciencia unificada va a ser como la acción concreta del empirismo lógico, y también se manifiesta en la Enciclopedia Internacional de la Ciencia Unificada, que tiene como objetivos
contribuir a la formación integral del individuo, a su emancipación, y ofrecer un panorama más rico, más preciso y más fértil del estado de las ciencias en un momento dado. Esto es importante porque se tiene la visión general del empirismo lógico como un grupo, del Círculo de Viena, como un grupo donde reinaba una homogeneidad de ideales, y eso no es cierto, ¿no? Y eso es particularmente distinto en el caso de Neurath, que también es un autor que no ha sido muy difundido, su trabajo no ha sido traducido a muchos, al menos al español, su trabajo es poco, y entonces remarca esta diferenciación que hay de ideales dentro del Círculo de Viena, pero también manifiesta esta idea que tiene Neurath acerca de que la ciencia es dinámica. La ciencia no es algo inmutable, no es un conocimiento absoluto y verdadero siempre, ¿no? Aquí yo creo que de manera general podríamos decir que la concepción científica del mundo es comprensiva en tanto quiere abarcar todas las ciencias, es dinámica porque reconoce que su desarrollo está sujeto a un contexto histórico-social y es resultado de un colectivo, ¿no? Nunca es el trabajo de una sola persona. Y yo creo que uno de los aspectos que le critica Horkheimer al empirismo lógico es que la concepción científica del mundo es predictiva. Y lo es porque tiene un fin, digamos, el objetivo es la transformación de la sociedad y entonces de alguna manera se trata de adelantarse, por decirlo de alguna manera, a los hechos para que esto pueda tener una repercusión en la transformación de la sociedad y del mundo. Otro aspecto importante y que va encaminado a la filosofía política de la ciencia tiene que ver con lo que Neurath determinó motivos auxiliares, y esto lo lleva a una crítica al pseudo-racionalismo. Los motivos auxiliares, o más bien los postula Neurath a través de una metáfora donde critica a Descartes, ¿no? Para Descartes hay una clara diferencia entre la forma en la que nosotros procedemos en la práctica y en la teoría, en el pensamiento, y lo que nos dice Neurath es de que eso no es cierto, ¿no? O sea, no es cierto que haya una clara distinción, y además estos motivos auxiliares se van a entender como principios heurísticos de decisión, y entonces tenemos tres instancias en donde podríamos encontrar estos motivos. En la recolección de datos para postular hipótesis, y que aquí empata con la noción que tiene Hanson acerca de la carga teórica. Y entonces, si nosotros reconocemos que hay una carga teórica cuando nosotros reconocemos o estamos recopilando datos, bueno, entonces esta misma aseveración de la carga teórica se vuelve un pseudoproblema. La segunda es la subdeterminación científica, que es cuando nos preguntamos cuándo una teoría es mejor que otra, y ahí yo creo que el trabajo de Neurath está más encaminado a esa parte. Es decir, cuando nosotros elegimos a qué teoría suscribirnos, qué enciclopedia aceptar, no solamente lo hacemos basados en los hechos, ¿no? En esas elecciones participan otras motivaciones, como pueden ser religiosas, políticas, sociales, filosóficas incluso, y eso es lo que manifiesta Neurath, que está presente siempre en el quehacer científico. Y entonces, el no reconocer esa necesidad, la necesidad de los motivos auxiliares, es lo que Neurath llamó pseudo-racionalismo, ¿no? Es decir, esa creencia falsa de que en el quehacer científico todo lo podemos decidir nada más recurriendo al método y la lógica. Bien, en el caso de Max Horkheimer, yo retomé tres textos. El primero es el de Observaciones y Crisis de 1932 y los dos textos de 1937, Teoría Tradicional y Teoría Crítica, y el ataque más reciente a la metafísica. En el caso de las observaciones sobre ciencia y crisis, son 10 observaciones que de manera general critican la ciencia, la metafísica, ponderan el papel que tienen en la sociedad, y también nos dice que de alguna manera esas crisis que nosotros vemos en la ciencia, en la metafísica, son reflejo de la sociedad de la que es parte. Entonces, una de las observaciones que a mí me pareció más importante es la de la afirmación de que la ciencia es una fuerza y es un medio de producción, y también tiene una crítica que me parece muy constructiva y es verdadera, ¿no? Tenemos una restricción de la actividad científica solamente a registrar, a clasificar y a tratar de predecir fenómenos, de generalizar. La otra es de que ciencia y metafísica son ideológicas en tanto no pueden decir o no muestran la realidad de qué es lo que causa los problemas, ¿no? Entonces, tenemos un problema en tanto que la metafísica, digamos, critica la ciencia, pero ella tampoco se ha vuelto crítica respecto a su papel, ni su papel en la sociedad, y eso implica que
de alguna manera tengamos relegado que la ciencia no responde a los grandes problemas, ¿no? La ciencia debería de enmudecer a esos grandes problemas y la única que puede responder es la metafísica. Y también en este texto hace una observación muy puntual sobre la doble contradicción en la ciencia, que tiene que ver con que, digamos, como una petición de principio en la ciencia, tenemos que la elección de nuestras tareas siempre tiene que tener, digamos, un sustento teórico, pero en la ciencia de ese siglo, incluso podríamos afirmarlo de ese fundamento de las tareas que debería hacer la ciencia no lo tiene, y además no es capaz de aprender la relación más amplia de la que depende su existencia y la orientación de su trabajo, es decir, la sociedad. Bien, pasemos con el texto de teoría tradicional y teoría crítica. Cito, teoría tradicional equivale a un conjunto de proposiciones acerca de un campo de objetos y esas proposiciones están de tal modo relacionadas unas con otras que de algunas de ellas pueden deducirse las restantes. Su validez real consiste en que las proposiciones deducidas concuerden con eventos concretos. Teoría es la acumulación del saber en forma tal que éste se vuelve utilizable para caracterizar los hechos de la manera más acabada posible. Esta visión de una teoría tradicional es deduccionista, es al estilo matemático puro, y entonces la teoría crítica lo que va a intentar hacer es que las tareas de las que se va a ser responsable van a ser, son aquellas tareas que la teoría tradicional olvida, ¿no? Entonces, lo que la teoría tradicional se permite admitir más como existente, su papel positivo en una sociedad en funcionamiento, con la satisfacción de las necesidades de la comunidad, su participación en el proceso de la vida de la totalidad que se renueva a sí misma, todas estas pretensiones por las que la ciencia no suele preocuparse, ya que su cumplimiento es reconocido y asegurado por la posición social del científico, son cuestionadas por el pensamiento crítico. La teoría esbozada por el pensar crítico no obra al servicio de una realidad ya existente, solo expresa su secreto. Esta cita me parece importante porque justamente muestra que hay una rivalidad, digamos, incluso si lo viéramos como un caso de subdeterminación científica, entre una forma de hacer teoría que no ha correspondido a la forma que se quisiera y también con un ideal de transformación, que sí podría tener la teoría crítica. El último texto es el del ataque más reciente a la metafísica, y ahí lo que tenemos es una caracterización que hace Horkheimer del empirismo lógico, y es importante porque muestra un punto de inflexión respecto a cómo se recibe la obra del Círculo de Viena a nivel mundial. Entonces, el empirismo lógico para Horkheimer se dedica, o bueno, más bien tiene que ver con que la ciencia explica y predice fenómenos. Estos fenómenos son independientes de la acción individual y social, y eso nos lleva a una concepción objetivista del conocimiento científico, que es algo que se le reclama mucho al empirismo, ¿no? Olvidar esta parte de la subjetividad en la producción de conocimiento. La actividad científica es autónoma, autosuficiente y neutral, y la ciencia así concebida no necesita autocrítica, pues claro que no, porque es autónoma, ¿no? Y el quehacer científico no se realiza en un trasfondo histórico-social. Esa, digamos, es la caracterización que tiene Horkheimer del empirismo en este texto del ataque más reciente a la metafísica, y es clave para hacer una crítica acerca del sesgo que tiene Horkheimer acerca del empirismo lógico. Y entonces la pregunta es si realmente hay una contraposición tajante entre Otto Neurath y Max Horkheimer, y mi respuesta es que no. O sea, digamos, si nos vamos solamente a un principio que los dos tuvieran en común, sería el de la comprensión y transformación de la sociedad y el entendimiento del mundo, y ese podría ser el más general, pero yo pienso que si escarbamos como en estos textos y si recurrimos a historiografías no tradicionales, no cronológicas, que incluso recuperan aspectos geográficos como la primera pregunta que aparecía en las diapositivas, entonces ellos tienen más cosas en común de las que yo supongo estarían dispuestos a aceptar, ¿no? Entonces una de ellas es la crítica a la razón ilustrada, con lo que Neurath desarrolló como crítica al pseudo-racionalismo. Entonces ya los compañeros han citado como esa razón ilustrada que se asume como absoluta, que se vuelve mito, ¿no? Y también mencionar, y creo que ese es un aspecto que casi no se menciona, sí hubo un acercamiento entre Otto Neurath y Max Horkheimer, sucede en La Haya a principios de 1936, en la que hay un acuerdo de juntarse, pues, o sea, como de invitarse a participar en las revistas de cada instituto, y a Neurath le sorprende que después de la invitación no recibieran respuesta, y lo que reciben es la publicación de los dos textos de 1937 que parecieron una respuesta.
a la que él envió una carta de respuesta que no fue publicada por Horkheimer, ¿no? Entonces, mencionar esta polémica da pie para lo que yo quiero hacer en esta exposición, ¿no? Que es presentar las ideas de una filosofía política de la ciencia. Y entonces, primero tendríamos que responder, ¿qué es la filosofía política de la ciencia? Bueno, pues es una perspectiva que habla del ámbito práctico donde impactan nuestras teorías, que determina un nuevo tipo de epistemología, porque la justificación epistémica no proviene solo del método mismo, de la lógica o de las reglas metodológicas, y también tendría muchos otros intereses. En particular, el que a mí me interesa es de tipo epistémico, porque veo en ella la posibilidad de un análisis político, en tanto que la ciencia determina una forma de organización de una sociedad, pero también porque podríamos ampliar nuestra noción de justificación epistémica e incluir estos valores políticos, sociales, y entonces estaríamos hablando de una racionalidad científica mucho más amplia, que tendría, digamos, tendría cabida en ella un tipo de pluralismo que no sé si es el mismo al que se refiere a Jonathan, incluso recuperaría aspectos de esta noción de justicia epistémica, en tanto revitalicemos esta idea de que todo conocimiento es situado, es dependiente de factores políticos, sociales, históricos, incluso económicos, ¿no? Bien, ¿por qué tomar a estos dos personajes, a estos dos autores como referencias para una filosofía política de la ciencia? Pues yo creo que la razón estriba en que, digamos, con Neurath, al ampliar el concepto, nos permitiría ampliar el concepto de justificación epistémica al evidenciar que los motivos auxiliares no son únicos de la acción práctica, sino también de la acción teórica. Y del lado de Horkheimer, pues nos daría esta pauta, digamos, este principio que nos dice que hay que rescatar a la razón de las ideologías, y también la crítica que hace de una equiparación de la razón instrumental con la racionalidad científica, porque tanto Neurath como Horkheimer, digamos, son contrarios, ¿no? Por un lado, Neurath es, digamos, positivista en cuanto al progreso, del lado de Horkheimer, digamos, es pesimista. Entonces yo creo que el análisis de las ciencias que hacen ambos autores no son contrarios, sino más bien son dos aspectos ¿Pasó algo? Perdimos tu audio. Jennifer, ¿todo bien? Ya no te escuchamos. Vamos a ver si recuperamos el audio de Jennifer. Hola, hola. Hola Paco, estoy conectada con el celular, tengo problemas con el internet de la computadora, ¿sí me escuchan? Sí, sí te escuchamos. También perdimos el audio de Jennifer. ¿Sí se No sé si escucha? tuvo algún problema. Sí, bueno, te hago la siguiente propuesta. Bueno, por un lado, están preguntando que si se va a transmitir la clausura. Sí, de hecho, lo vamos a hacer en esta sala, entonces
Les pediríamos, por favor, que nos regalaran 10 minutos después de finalizar la mesa para hacer la clausura del Congreso. Y lo que te propongo, Paco, es pues quizás abrir la ronda de preguntas y si logra resolver su problema nuestra ponente, pues no sé, que termine, que haga un cierre y seguimos con la dinámica. ¿Te parece bien? Parece bien. Entonces, si alguno tiene alguna pregunta, puede escribirla en el chat o puede pedir la voz y hacer la pregunta de viva voz ante todos. Esperemos que todo esté bien con Jennifer, que no tenga ningún problema. Hay una pregunta, de hecho, que hace Berenice Amador. Es una pregunta dirigida a Jonathan y te leo la pregunta textualmente y te doy la oportunidad de responderla en lo que nos hacen más preguntas. La Me- pregunta dice así. ¿Ya estás de regreso? sí, ya Ya. regresé. Creo que me fui en un momento crítico. No sé Ah, si se escuchó el final de mi sí. exposición. Ay, qué bueno, qué bueno. No, ya no te escuchamos. No sé si puedes hacer un cierre porque ya no te escuchamos hacia el final. Un cierre en 3 minutos eh, para no quedarnos ahí a medias con tu ponencia, por favor. Ok, sí, les decía que la necesidad de pensar en una filosofía política de la ciencia obedece a un escenario actual en el que tenemos que preguntarnos sobre el papel de la ciencia y no solamente de la ciencia, ¿no? Ya incluimos la tecnología, los sistemas tecnocientíficos y también pensados dentro de estas nuevas formas en las que se organiza la sociedad que tienen que ver con nociones como sociedades del conocimiento. Listo, terminé creo que en menos de 3 minutos. Excelente, muchas gracias. Qué bueno que pudimos recuperarte. Por si hay alguna pregunta o comentario sobre tu ponencia. Precisamente estábamos retomando las preguntas de los asistentes y hay esta primera pregunta que es para Jonathan, que dice así, dice, ¿es posible que Marcuse ante la pregunta ¿revolución o democracia se decante por la revolución? Si es así, ¿cómo pretender pragmatizarlo después de el gran rechazo? Y esta pregunta está hecha por Berenice, entonces si tienes, por favor, Sí, contestarla en lo que nos hacen otras preguntas. claro, con mucho gusto. Buena pregunta. Bueno, Marcuse se cantaría por la revolución a la democracia. Bueno, pues creo que sería como un falso dilema. Para él, la auténtica democracia solo se podría lograr con una revolución. Y la revolución es necesaria debido al carácter unidimensional de la sociedad capitalista avanzada, ¿no? Y bueno, esta tesis del gran rechazo se puede pragmatizar. Yo creo que en sentido estricto, no, porque en mi lectura de la tradición pragmática, digamos, leyéndolo en analogía en términos hegelianos, pues la negatividad sería un momento importantísimo, ¿verdad? De la dialéctica, pero sería un momento, necesitamos la positividad, ¿no? Necesitamos hacer propuestas positivas que vayan más allá de la unidimensionalidad, ¿no? Entonces, solo quedarnos en el gran rechazo no haría la chamba. Yo creo que esa sería la respuesta desde el punto de vista pragmático. Excelente, Jonathan, muchas gracias. Si hay alguna réplica por parte de Berenice o si alguien quiere tomar la palabra, tenemos todavía unos 5 minutos para hacer preguntas. Si alguien quisiera hacer alguna pregunta, algún comentario sobre las 3 ponencias, puede tomar la palabra, puede abrir libremente su micrófono. Muy bien, aquí hay otra pregunta de Vianney. Entiendo que está dirigida a Jennifer y dice así, ¿cómo podríamos hablar de una filosofía política de las ciencias aplicadas desde la propuesta de Horkheimer, aplicándola para beneficio de nuestro contexto social desde las ciencias? Primero creo que digamos, no tendríamos que hacer una diferenciación entre digamos, ciencias aplicadas y ciencias naturales y eso porque justamente, digamos, en una sociedad moderna como la nuestra y en este esquema de sociedades del conocimiento, incluso ya hablamos de tecnociencias, ¿no? Entonces, es donde, digamos, se conjuntan varias disciplinas y entonces creo que una filosofía política de la ciencia estaría demandada a hacer crítica respecto a las formas de organización social que permite
Y esto visto de una manera positiva y negativa, ¿no? O sea, es cierto que las tecnociencias, ciencia y tecnología de alguna manera legitiman el sistema y entonces tendríamos que ser críticos de ese aspecto. Y en la parte epistémica, justo reconocer esta parte de la práctica. Como decía Jonathan, o sea, digamos, desde la teoría crítica se fue muy, hubo una denostación por el pragmatismo entendido como un utilitarismo, pero si lo entendíamos como una disposición a la acción, yo creo que tendría más sentido o empatarían muchas de las propuestas del pragmatismo con una filosofía política de la ciencia. Excelente, muy bien, muchas gracias, Jennifer. Seguimos aquí, vamos a tener todavía unos minutos más, puesto que la clausura del Congreso va a ser en esta misma sala. Entonces, sí, incluso si alguno de los ponentes tuviera alguna pregunta o comentario sobre la ponencia, compañeros, podríamos aprovechar el momento. Sí, de hecho me gustaría hacer una pregunta a Jennifer. Es así, digamos, sencilla y sugerente, ¿no? Si en tu filosofía, en la propuesta de filosofía política de la ciencia, le darías prioridad, digamos, a los valores científicos sobre la democracia, o si le darías prioridad a los valores políticos sobre la ciencia, ¿no? No sé si me voy a entender, ¿no? O sea, la democracia estaría apoyada porque en la práctica científica están sus valores, o al revés, ¿no? La democracia es buena porque tiene estos valores democráticos. Es una pregunta muy capciosa, Jonathan, porque yo creo que dar prioridad una a otra nos estaría hablando de una jerarquía que de manera personal yo creía que ya tendría que desaparecer, y también que habría que repensar lo que entendemos por democracia, ¿no? O sea, yo particularmente no soy partidaria de las democracias representativas, sino participativas, y en ese sentido creo que digamos, esas redes no jerárquicas tienen más sentido, y no tendríamos que ponderar valores, digamos, científicos sobre valores sociales como dentro de una democracia. Incluso tendríamos que repensar eso que llamamos valores científicos, ¿no? O sea, esos aspectos como verdad, validez, etcétera, yo creo que tendría que ser repensados. Y aprovechando que tengo el micrófono abierto, yo quería preguntarte a ti, ¿qué tipo de pluralismo o a qué te refieres con plural? Porque yo cuando estaba pensando en esta ponencia, decía, bueno, a ver, ¿qué empato la filosofía política con un pluralismo epistémico? Y bueno, yo pensaba, o más bien me resulta ruidoso porque tendríamos que aceptar un caso límite en esta idea de tolerar al intolerante, ¿no? Entonces, si me dices como de qué pluralismo estás hablando, yo, no sé, me ayudarías bastante. Ok, bueno, primero gracias por tu respuesta. Y sí, era un poquito una pregunta tramposa, pero me interesó mucho cómo respondías. Una pregunta. Ahora, sí. Vamos a dar oportunidad que Jonathan le responda a Jennifer, y ahorita les damos la palabra a los demás para ampliar la ronda de preguntas. Todavía tenemos bastante tiempo, no se preocupen. Perfecto. Adelante, Jonathan, por favor. Gracias, Paco. Bueno, la pregunta sobre el pluralismo, pues a mí me gusta mucho lo que dice Adorno, que es ser diferente sin miedo, ¿no? Y también me gusta lo que plantea Rorty en Contingencia, Ironía y Solidaridad, ¿no? De poder tener una vida privada y poder satisfacer, digamos, tus deseos y idiosincrasias sin ningún problema, ¿no? Ahora, pues en el caso límite, digamos, pues yo sí veo, ese problema de la tolerancia es ver a la libertad y a la pluralidad como algo neutral, ¿no? Y yo veo la pluralidad como algo grueso, digamos, o sea, un logro civilizatorio. Y obviamente si alguien se quiere sentar, por así decirlo, a la mesa democrática con ideas antidemocráticas, pues por supuesto que no sería bienvenido. Excelente, se te está poniendo interesante esta discusión. Hay más preguntas. Tengo una pregunta de Javier Corona y un comentario de Berenice. Javier Corona, no sé si eres la misma persona que tomó la palabra. ¿Puedes prender tu micrófono si es así y hacer tu pregunta directamente, o prefieres que la leamos?
Bueno, A ver si se escucha. Es que he tenido problemas de transmisión. te escuchamos bien, Javier, Sí. adelante. A ver, para Jennifer le pregunto, ¿cuál es tu idea de sociedad del conocimiento? ¿Y qué piensas de que el conocimiento se haya convertido en una mercancía? Mira, yo creo que primero tendríamos que hablar de sociedades del conocimiento y no precisamente de una sociedad del conocimiento, ¿no? Eso estaría dentro de de marco de una filosofía política de la ciencia que recupera aspectos de la injusticia epistémica, en tanto que una cosa es que nosotros, o que yo confíe en el conocimiento científico, pero eso no quiere decir que no tenga validez otro tipo de conocimientos, ¿no? Entonces, una sociedad de conocimiento yo creo que es amplia, es plural. Me encantó lo que dijo Jonathan, ¿no? De ser diferente sin miedo, porque, digamos, pone de manifiesto las diferencias que hay dentro de distintas concepciones de conocimiento, pero eso no impide, digamos, pone de manifiesto que esta idea de estar buscando un criterio general absoluto, pues ya no tiene sentido, ¿no? No tiene sentido en una sociedad como la nuestra y con aportes, digamos, teóricos de muchas personas que han trabajado esto. Entonces creo que esa sociedad, bueno, las sociedades de conocimiento necesariamente tienen que ser plurales y reconocer la diferencia. ¿Alguna pregunta más, Javier? ¿O ha quedado satisfecha tu inquietud? Bueno, nomás faltaría la otra parte de la pregunta sobre el hecho de que esta idea de las sociedades del conocimiento, desde mi punto de vista, encubre de alguna manera este hecho que sucede en la sociedad del siglo XXI, en que el conocimiento se ha convertido en una mercancía. De manera que, bueno, podemos ver incluso señalamientos que pueden ir en favor de una educación de calidad para todos, o el hecho de que la información esté disponible para todos. Pero hay una cuestión también un tanto encubierta, que es el conocimiento como mercancía, incluso como una mercancía que genera mucho más valor y que es buscado por distintas instancias. Por ejemplo, los vínculos con determinado tipo de centros de investigación, etcétera. Por ejemplo, ahora hemos visto la polémica en torno a la liberación de patentes de las vacunas, la oposición de de los laboratorios químico-farmacéuticos porque sienten que la inversión puesta en el desarrollo de estas vacunas no les va a redituar lo que ellos esperaban a pesar de las ganancias que han tenido. Entonces, bueno, ese era el sentido de la segunda parte de mi pregunta. Excelente, Javier. Muchas gracias. Voy a leer un par de preguntas para Jonathan y hay un comentario de Berenice Amador respecto a su respuesta anterior que quizás se responde un poco ante estas preguntas. Y si no, Berenice, puedes tomar la palabra y hacer tu comentario. Y le preguntan directamente a Jonathan qué entiende por democracia y si le atribuye esa noción de democracia como positividad a Marcuse o qué entiendes tú por este concepto de positividad. Hasta ahí la pregunta, si haces favor de responder y ya luego si Berenice también quiere ampliar qué es la otra pregunta que había hecho, prender su micrófono. Primero, Jennifer. Adelante, Jonathan. Ok. Respondo. ¿Qué entiendo por democracia? Bueno, pues, o sea, no tengo una teoría de democracia. Entonces, digamos, darte una definición tal cual, para mí sería imposible, pero creo más bien en ciertos valores democráticos, en ciertos hábitos democráticos, ¿no? Que serían, por ejemplo, la falibilidad, ¿no? Creer que tus creencias pueden estar equivocadas, la apertura al diálogo, ¿no? Otras serían tener poder sobre tu vida propia, ¿no? Que no vengan y te impongan algo. Sí, o sea, no creo que algo que es más bien como una especie de idea regulativa pueda tener una definición
teórica que satisfaga. ¿Y qué entiendo por positividad? Pues nada, o sea, simplemente por negatividad entiendo este momento crítico de negación determinada en donde tienes la positividad y la niegas a través de sus contradicciones internas, y la positividad sería, digamos, después de la negatividad lo que surge, ¿no? Y ya así en palabras muy simples es dar imágenes que sean un poco más precisas y que puedan captar nuestra imaginación sobre futuros posibles que sean alternativos al capitalismo, ¿no? En el contexto de mi exposición. Excelente, Jonathan. No sé si quisieras ampliar tu comentario. Sí me gustaría aclarar que estas últimas preguntas no eran de Berenice, sino que Berenice tiene una extensión de la pregunta que hizo al principio. Bien. Sí, adelante. Entonces, pues sí, justo, por supuesto agradecerles ya ahora que tengo el micrófono abierto a los tres, tanto Santiago, a Jennifer y a Jonathan, pero a mí se me llamó como muy poderosamente la atención la presentación que hiciste y más con las pautas que recuperaste al final después de mi interrogante, y sigo sin, pues no que no me quede claro, pero sí me gustaría ver si podemos rascarle un poco más, porque una de las cosas que Marcus se va a criticar es justamente la positividad. Y también algo que va a criticar dentro de este entramado de la sociedad industrialmente avanzada es cómo la vorágine capitalista nos lleva a el rendimiento, al pragmatismo, al cálculo, ¿no? Y entonces, más allá de denunciar aquí que ayer, a lo largo de 2 mesas, se estuvo estipulando que forzosamente sí tenemos que preguntarnos revolución o democracia, no como un falso dilema, sino como todo un cúmulo de posicionamientos dentro de la crítica inmanente y dentro de la negatividad, que es la apuesta y lo que podemos rescatar de los teóricos críticos, ya sea de los de la primera generación o como quieran llamarlos, sería como encaminado a eso. Plantear quizá que para este ejercicio que tú nos propusiste hoy, valga la pena recuperar eso, como es que desde teoría crítica y desde Marcuse se critica a la sociedad industrialmente avanzada, cómo critica al engaño de democracia y a este pragmatismo, a este principio de rendimiento, el productivismo, etcétera, y plantear que, pues, quizá tal vez esté yo muy equivocada, pero una de las cosas que he aprendido en este congreso es la apuesta por la negatividad. Nada más eso. Muchísimas gracias. Excelente, Bien. muchas gracias. ¿Algo que agregar, Jonathan? Sí, bueno, ya rapidísimo, por ejemplo, creo que podemos entender lo que Rorty critica de lo que llama revolución total en la teoría crítica, ¿no? Y es esa idea precisamente, bueno, la negatividad es importantísima, ¿no? O sea, creo que no, o sea, nadie la está negando, es súper importante. Pero el problema es quedarse ahí en la pura negatividad, ¿no? Y al que critica específicamente Rorty es a Foucault, ¿no? Porque Foucault le da miedo incluso hacer proposiciones para el futuro porque dice que va a estar, digamos, contaminado por el lenguaje presente, ¿no? Y Rorty diría, pues no debemos de tenerle miedo, ¿no? Hay que usar el lenguaje presente y hay que extenderlo, digamos, hay que crear metáforas con él, hay que hacer nuevas imágenes, etcétera, ¿no? La última es, ya rapidito, la conexión entre pragmatismo y razón instrumental, que famosamente hace la teoría crítica, específicamente Horkheimer, y la respuesta es esta: la razón instrumental es la visión de que la razón se utiliza y los valores con los que se utiliza la razón son externos a la razón, ¿ok? Entonces, es como razón y pum, la voluntad le metes y la razón es externa a la voluntad. El pragmatismo diría, tú desde un punto de vista racional puedes criticar los valores. Criticar valores es igualmente racional. Entonces, en mi opinión, por eso el pragmatismo de Dewey, James, Rorty, Brandon, Bernstein, no caería en razón instrumental. Se me hace muy importante rescatar esto. Excelente, Jonathan. Muchas gracias. Es aquí donde echamos de menos la presencialidad para seguir la discusión después de las mesas y las conclusiones, pero ya tendremos oportunidad para eso. Quiero pasar a una pregunta dirigida a Santiago y después cerrar con un comentario y una pregunta para Jennifer. La pregunta para Santiago es:
¿cuál crees que es la potencia del pensamiento de Epicuro leído desde el horizonte de una dialéctica de la Ilustración? Desde la pregunta, Santiago, tienes el micrófono para responder esto, así que por favor. Bueno, creo que en parte lo que quiero hacer es, digamos, en la dialéctica de Ilustración, en parte es una crítica a la idea de progreso histórico, ¿no? Y en ese sentido, regresarnos a la Ilustración griega con Epicuro y ver cómo él ya está adelantando todas estas cuestiones, todas estas contradicciones, me parece que es la potencia, digamos, no sé si le podríamos llamar incluso imagen dialéctica, porque, por ejemplo, lo que hace Marx en su tesis doctoral con Demócrito y Epicuro, por supuesto está respondiendo a intereses muy concretos que él tiene como joven hegeliano, ¿no? Y que responden a... Él ve ciertas similitudes entre un contexto y otro. Es decir, en esta crítica al progreso, ¿qué tanto la modernidad es algo realmente nuevo, ¿no? Y qué tanto hay, digamos, hay una permanencia del mundo antiguo en la Ilustración moderna. Yo creo que por ahí va la potencia, además de, bueno, todo lo que, lo que dije en mi ponencia. Excelente, Santiago, muchas gracias. Todavía tenemos tiempo para leer un comentario y una pregunta que van dirigidos a Jennifer, y con esto cerramos para ya dar paso a la clausura de este Congreso Internacional. El primero dice que me parece que otra de las convergencias que existen entre el positivismo lógico y la teoría crítica es que ambas propuestas surgen como movimiento político, tanto que uno de los miembros del Círculo de Viena, Schlick, fue asesinado por un partidario del movimiento nazi. Este es, digamos, un comentario, si quisieras extender algo. Y luego, este comentario fue de Paola Villegas. Y luego Hermes Batres te pregunta que si la propuesta de filosofía política de la ciencia es tuya y que si por favor podrías explicar su fundamento. Y creo que eso daría para otra ponencia, pero si puedes brevemente tratar de atender a este comentario y a esta pregunta, ya para cerrar esta mesa. Claro, me gustaría contestar antes lo del conocimiento como mercancía. O sea, el conocimiento siempre lo hemos tenido presente, digamos, como un valor que puede intercambiarse, ¿no? Y entonces, en las sociedades del conocimiento, donde se premia, digamos, el conocimiento como moneda de cambio de una manera extraordinaria, o sea, yo creo que es parte de las contradicciones de la sociedad que se podrían discutir desde la teoría crítica. Incluso, digamos, en comunidades tradicionales, en conocimientos tradicionales, está esta parte en la que, bueno, tenemos una extracción de conocimiento, pero eso no, digamos, no impide ver que hay formas de protegerlo, ¿no? Como tener, no sé, juntas comunales para proteger esos saberes. Y eso son temas que trabaja León Olivet y las sociedades del conocimiento. Es que no recuerdo cómo se llama el programa de la UNAM. La otra, sí, claramente es un fin político lo que une a los miembros del Círculo de Viena y que también está muy presente en la teoría crítica, pero yo creo que una diferencia es de que, digamos, dentro del Círculo de Viena hay una práctica más concreta acerca de valores políticos, ¿no? Por eso es que cuando ellos emigran, están en Estados Unidos, Reichenbach dice, bueno, nos deslindamos de que la ciencia tenga valores sociales, etcétera, etcétera, pues porque están siendo perseguidos, ¿no? Tenemos los comienzos de la Guerra Fría y toda cosa que suena política es vista como comunismo. Y la otra, sobre si es una propuesta mía, no, claramente no. Yo tomé parte del trabajo de mi tutor de tesis de maestría, Ambrosio Velasco, es un texto que se llama Hacia una filosofía política de la ciencia, y él lo que hace es derivar esta perspectiva desde los motivos auxiliares. Yo lo que le critico es que lo hace desde la subdeterminación científica nada más. Creo que en lo que sí es nuevo, en lo que yo estoy haciendo, es incorporar la perspectiva de la teoría crítica. Y también hay un libro de donde Ambrosio Velasco y Carlos López son compiladores, que se llama Aproximaciones a una filosofía política de la ciencia, que yo creo que ahí puedes encontrar, o se puede vislumbrar más bien cómo va el fundamento de esta perspectiva. Muy bien, excelente, muchas gracias. Con esta respuesta damos por terminada la mesa número 10
y pues le doy la palabra a... Hola, ¿me escuchan? Sí. Hola. Sí, Se está cortando. Bueno, rápidamente, creo que está aquí el doctor Cuauhtémoc Mayorga y el maestro Alejandro Fuerte, que son, digamos, las autoridades del departamento que se van a encargar de hacer la clausura. No sé si pueden tomar la palabra. Bueno, sí. Alejandro, si gustas tú iniciar, o yo inicio. No, mejor si quieres yo inicio para que tú clausures como jefe de departamento, Alex. Sí. Bueno, bueno, antes que nada yo solamente quisiera extender una gran felicitación a todos los que se encargaron de la organización de este evento internacional, que me parece que cumplió totalmente con las expectativas que se habían proyectado, por la variedad de las temáticas tratadas, por la diversidad de enfoques con que se fue realizando el análisis de la teoría crítica. Y un aspecto muy importante que me gustaría resaltar es también la variedad de temas, que me parece que una de las preocupaciones contemporáneas es esta integración de saberes de diferentes ámbitos, que me parece que otra de los objetivos con los que avanza y se vuelve vanguardista este evento, al integrar temáticas diversas y también interesados en la teoría crítica desde diferentes perspectivas. Quiero señalar especialmente, por ejemplo, los trabajos que se hacen desde las ciencias sociales, las reflexiones que se hicieron desde la ciencia política, desde la estética, hasta algunas reflexiones, bueno, también en problemáticas muy sentidos en las sociedades contemporáneas en relación a la violencia y los grandes retos que todavía como sociedad tenemos. Entonces me parece que es un congreso que cumple plenamente con las expectativas. Yo desearía y les pediría a los organizadores, especialmente a la doctora Dinora, que siempre estuvo muy al frente y muy atenta a este evento, que hiciéramos los esfuerzos de manera colectiva con el centro universitario para que el evento se siga realizando cada año. Sabemos que el interés está presente y las reflexiones que nos dejan pues nos permiten seguir pensando durante mucho tiempo sobre esto. Quisiera yo cerrar solamente mi participación agradeciendo a las instancias del Departamento de Filosofía, a la maestría en estudios filosóficos, que estuvo muy cercana a la organización del evento, y muy especialmente quiero agradecer al maestro Alejandro Fuerte por todo el empeño y dedicación también que brindó para que pudiera este evento cumplir con las metas programadas. Y quiero agradecer también muy especialmente a todos los que estuvieron participando y pues deseando que lo que nos deja, que todo lo que nos deja este evento para seguir reflexionando, pues nos siga permanente, al menos hasta el próximo evento que se realice. Muchas gracias y pues dejo la palabra al maestro Fuerte. Buenas noches a todos, muchas gracias. Pues felicitar al cuerpo académico de teoría crítica, análisis del presente, a la doctora Dinora Hernández y el doctor Abraham Godínez como, digamos, integrantes de este cuerpo académico que tuvieron la idea de organizar este Congreso Internacional de Teoría Crítica. Asimismo, agradecer a cada una de las instancias del centro universitario. Ya el doctor Mayorga mencionó la maestría en estudios filosóficos, pero también al centro universitario porque nos facilita las licencias de Zoom, también a la coordinación de difusión, dado que nos permitió enlazar algunos de los eventos en Difunde Kuksh. Y bueno, finalmente agradecer a cada uno de los participantes haber compartido sus conocimientos. Para todos es una experiencia interesante, una experiencia para crecer intelectualmente, pero de alguna manera también que nos conduce a la necesidad de actuar, no solamente de pensar, sino de actuar
dado el contexto de violencia por el que estamos pasando como país, pues necesitamos de alguna manera generar estrategias, ser inteligentes, para no repetir esquemas que, digamos, no funcionan en la realidad para su transformación. Entonces, de mi parte, pues en buena hora este congreso, porque de alguna manera genera un suelo fértil para las ideas, la reflexión, el análisis, la síntesis, la problematización, la argumentación, y todas esas son habilidades pues de la carrera de filosofía. Entonces, de mi parte, pues felicitarlos a todos, y como ya señaló el doctor Mayorga, pues esperar que más adelante se pueda organizar otra vez un congreso de este tipo. Muchas gracias y damos por clausurado este congreso. Felicitaciones.